Ahí estamos en directo. Bueno, vamos a hacer hoy el último encuentro de este Encontrando la punta del ovillo, ¿sí? Donde estamos explorando este libro de Hellinger que se llama La punta del ovillo. Son terapias breves y esta última parte del libro que vamos a ver hoy es como un resumen, podríamos decir, de todos los conceptos que Bert Hellinger introdujo en estas constelaciones familiares, donde él va explicando diferentes términos, ¿no? Y vamos a comenzar por el término más, digamos, usado por Hellinger, que es asentir. ¿Qué significa asentir? En las constelaciones familiares no se utiliza aceptar, sino que se utiliza asentir, que sería decir sí. ¿Sí? Es un sí profundo interno. Él cuenta un ejemplo acá de un médico que dirigió una clínica para adictos alcohólicos y que un paciente de este médico lo había llamado pidiendo que lo vuelva a atender. Este médico tenía miedo de que lo obligara a muchas consultas y dilataba darle el turno. Entonces Hellinger le dice al médico que le diga al paciente: hago todo por ti. Y el médico se negó y lo alentó a que intentara averiguar cuál sería la reacción del paciente al decirle hago todo por ti. Pero sintiendo que eso realmente era así. Pasa un tiempo, vuelve a encontrarse con el médico y le contó que el paciente había ido una sola vez. Es decir, lo que él dice, ¿no? Hellinger, donde haya sentimiento total, no se lo explota. Pero donde hay reparos, la relación se ve afectada por algo negativo que sufren ambas partes. Por eso es tan importante decir sí a todo tal como es. O sea, es como ser honestos, que creo yo en el fondo, ¿no? Es también válido esto para los hijos que tienen miedo de tener que cuidar a sus padres ancianos y que se anticipan imaginando lo que tendrán que soportar. Sin embargo, hay una solución para ellos. Les dicen a sus padres: si me necesitan, cuando seas mayor, haré todo por ti, tal como corresponde. Esa es una restricción importante. Es como que cuando uno dice sí, como por eso que no es aceptar, o sea, que dice sí, es que todo se empieza a mover, decía Hellinger, ¿no? Y ahí es como que hacemos lo que corresponde y lo correcto. Y uno se desliga de esas ideas terribles. Entonces, este asentir tiene implicado dentro de él, el asentir, el comprender, la comprensión, a través de la renuncia. ¿Qué significa esto? Quizás se pregunten cuál es el proceso de entendimiento que nos permite llegar a las comprensiones y soluciones. Yo lo llamo proceso fenomenológico, lo que significa, y las diferencias que tiene con respecto a otros procesos de entendimiento, lo voy a contar mediante historias. La primera historia que va a contar se llama El entendimiento. ¿Bien? Voy a poner la cámara para este lado, porque así la historia la vamos a contar con un muñequito que queda más cómica, más entretenida, ¿no? Hola María Dolores, bienvenida. Esta historia entonces se llama El entendimiento y narra la historia de una persona, un hombre que monta su bicicleta. Ay, lo voy a sostener porque me olvido que tengo el ventilador prendido. Se va al campo, ¿no? Abierto, lejos de lo habitual, y encuentra otro camino, ¿no? Vamos a imaginar que siempre iba por este camino y dice, bueno, voy a ir por este otro camino.
En ese camino que ahora elige no hay indicaciones, entonces él confía en lo que sus ojos le van mostrando y en lo que va recorriendo paso a paso. Lo impulsa una cierta alegría de descubrir, y lo que antes era para él más bien un presentimiento, ahora se torna en certeza. Pero después el sendero termina a orillas de un ancho río y el hombre baja de su bicicleta. Llega a un río y ¡pim!, baja de la bicicleta. Sabe que si quiere seguir aún más allá tendrá que dejar en la orilla todo lo que lleva encima para poder cruzar al otro lado, ¿no? Entonces va a perder su terreno firme y va a ser llevado e impulsado por una fuerza que puede más que él. Así que va a tener que confiar en esa fuerza. Entonces, cuando tiene que confiar en esa fuerza, vacila y retrocede. Al dirigirse de nuevo hacia su casa, se da cuenta de lo poco que sabe de las cosas que ayudan y que le resulta difícil de transmitir a otros. Demasiadas veces le ha pasado lo de un hombre que sigue a otra bicicleta cuyo guardabarros golpetea. Le grita: ¡Ey, tu guardabarros golpetea! ¿Qué?, dice el otro. Tu guardabarros golpetea. No te entiendo, responde el otro. ¿Mi guardabarros golpetea? Algo ha ido mal aquí, piensa. Entonces pisa el freno y da la vuelta, y poco después pregunta a un maestro anciano: ¿cómo haces tú para ayudar a otros? Muchas veces vienen a verte personas pidiéndote consejo en asuntos de los que poco sabes, pero después se encuentran mejor. Entonces el maestro le dice: no depende del saber si uno se para en el camino y no quiere seguir adelante, porque busca seguridad donde se pide valor y libertad donde la verdad ya no le deja elección. Y así va dando vueltas. El maestro, sin embargo, resiste el pretexto y la apariencia, busca el centro y allí recogido espera, como quien despliega las velas al viento, si quizás le hace llegar una palabra eficaz. El otro, al acercarse a él, lo encuentra allí donde él mismo tiene que llegar, y la respuesta es para ambos. Ambos son oyentes. Y aún añade: el centro se distingue por su levedad. O sea, esto es cuando estamos en el centro vacío y podemos entender realmente. Ese es el verdadero entendimiento, el que me viene de otro lugar, no del consejo que me da otro ego, ¿no? Porque por ahí capaz que no hay entendimiento, ¿no? Entonces, en constelaciones se habla mucho de esto de lo fenomenológico, ¿no? A ver, ¿se quedará parado el muñequito? Ahí parece que se queda. Bueno, voy a dejar un rato ahí. Y habla del proceso de entendimiento científico y el fenomenológico. Para eso vamos a poner dos cositos. A ver, voy a buscar acá. A ver, este y este. Vamos a imaginar que este es el proceso de entendimiento científico y esto es lo fenomenológico, ¿sí? Estos son los dos movimientos que llevan a la comprensión. Uno de ellos se despliega e intenta asir lo que hasta entonces era desconocido hasta apoderarse de ello y tenerlo a su disposición, ¿no? Vamos a imaginar que este es el científico, el entendimiento científico. Algo que desconozco y ahora me apodero de ese conocimiento y lo tengo a mi disposición. Así es como procede la ciencia. Bien. El segundo movimiento, que es el fenomenológico, se da si nos detenemos en medio del intento de desplegarnos y fijamos la mirada ya no en un objetivo concebible, sino en un todo.
de manera que la mirada está dispuesta a incluir al mismo tiempo toda la pluralidad de lo que se despliega ante ella. Si nos entregamos a ese movimiento, por ejemplo, ante un paisaje, una tarea o un problema, reconocemos que nuestra mirada se torna al mismo tiempo plena y vacía, porque exponerse a la totalidad y sostenerla solo se logra renunciando a lo particular. Para ello nos detenemos en el movimiento de expansión y nos retiramos un poco hasta llegar a aquel vacío capaz de resistir la plenitud y la pluralidad. A este movimiento que en un primer instante se detiene y que luego se repliega, yo lo llamo movimiento fenomenológico. Derivan un tipo de comprensión diferente al movimiento expansivo de entendimiento, y sin embargo ambos se complementan, ya que el movimiento de entendimiento de despliegue que aplica la ciencia requiere también que a veces uno se detenga y dirija la mirada de lo estrecho a lo amplio, de lo cercano a lo lejano. Y la comprensión lograda a través del método fenomenológico necesita asimismo una revisión en lo individual y más cercano. Eso es lo que explica Hellinger. Entonces, ¿cómo se procede en esto de lo fenomenológico? Hay que exponerse a la pluralidad de los aspectos dentro de un determinado límite, sin decidirse por ninguno de ellos y sin evaluarlos. Este proceso requiere vaciarse tanto de los conceptos manejados hasta el momento como de los movimientos interiores, las emociones, los pensamientos, los juicios. La atención está orientada a un objetivo y al mismo tiempo perdida, centrada y vacía. Es como un dejarse llevar lo fenomenológico, ¿no? Requiere una concentración y disposición para actuar, que sin embargo no llega a ejecutarse. Gracias a esta concentración estamos listos para la máxima percepción. La persona que logra sostener esta concentración advierte luego de un tiempo que la pluralidad abarcada por ese horizonte se organiza alrededor de un centro y repentinamente descubre una coherencia, un orden, ahí me va la voz, una verdad o un paso que le permite continuar. Esta comprensión en cierta manera viene de afuera, se la vive como un regalo y en general es limitada. O sea, es algo que llega, una comprensión que llega y se sabe la solución. Son dejarse llevar, son movimientos del espíritu, ¿no? ¿Por qué habla Hellinger de la renuncia? ¿No? Para que la primera condición para una comprensión que se ha logrado es la falta de intención. O sea, yo tengo que constelar sin intención. El terapeuta que tiene intenciones agrega algo propio a la verdad. Intenta modificarla para que se asemeje a una imagen preconcebida. Influye o quiere influir y convencer al otro de su imagen, ¿no? El terapeuta que te dice, yo sé lo que te pasa a vos te pasa esto y lo otro. Bien. Pero si el terapeuta actúa de esa manera, se comporta como si estuviera en un nivel superior al paciente. Aquí se pone de manifiesto lo que se nos exige al renunciar a nuestras intenciones, incluso las buenas intenciones, sin mencionar el hecho de que también la prudencia nos exige esa renuncia, ya que tal como lo demuestra la experiencia, lo que hacemos con buenas intenciones, incluso con las mejores intenciones, a menudo falla. La intención no sustituye el entendimiento. O sea, no es que yo soy terapeuta y digo, yo tengo la intención de ayudar a mi paciente. Cuando ya tengo eso, ya no lo puedo ayudar. No me estoy dejando llevar, no estoy en ese centro vacío, ¿no? Que es importante. Hola, Liz. Bien, el valor. El valor. La segunda condición para este tipo de comprensión es ser intrépido. O sea, no tener miedo, porque si tengo miedo,
Es como si me hubiese puesto unas anteojeras. Quien tiene miedo a lo que las otras personas piensan o lo que las otras personas hagan, cuando diga lo que percibe, va a impedir la recepción de otras comprensiones. Hay terapeutas que tienen miedo de enfrentarse a la realidad de un cliente, a la realidad, por ejemplo, de que le queda poco tiempo. Esto provoca que el otro sienta miedo porque ve que el terapeuta no está preparado para esa realidad. O sea, si yo le demuestro que tengo miedo a mi cliente va a sentir miedo y no lo voy a ayudar, ¿no? Bien, la sintonía. Sintonía es otra palabra que también usa mucho Hellinger. ¿Cuándo estamos en sintonía? Cuando no hay intención y cuando soy intrépido. O sea, tengo valor, ¿no? Ahí me puedo sintonizar con la realidad tal cual es. Incluso en eso que nos da miedo, que es terrible, que es avasallador. El terapeuta está en sintonía con la suerte y la desgracia, con la inocencia y la culpa, con la salud y la enfermedad, con la vida y la muerte. Justo a partir de esta sintonía logra la comprensión y la fuerza para enfrentarse también a lo terrible, y a veces gracias a esa sintonía con la realidad logra cambiar el rumbo. Está temblando mi muñequito por el viento. Bien. A ver, esto no. Esto ya lo dijimos antes, en otros directos, no lo voy a volver a decir. Ahora vamos a aplicar otro término que habla mucho Hellinger, que es el alma. Él habla mucho del campo, ¿no? Ese campo dice él que es sabio, o el alma, esta alma grande, esta gran alma, es sabia, y va más allá de cada individuo. Esta alma busca y encuentra soluciones que trascienden lo que nosotros podemos imaginar. Soluciones que tienen efectos mucho más profundos que las que nuestras actitudes pensadas pueden lograr. Esto se ve con claridad en las constelaciones, en las que el terapeuta actúa con la máxima reserva. Por ejemplo, configurando personas clave y permitiendo luego, sin su intervención, que esos representantes sean presa de una fuerza irresistible que viene de afuera y que luego conduce a comprensiones y experiencias que de otra forma podrían parecer imposibles de lograr. Parece ser que en Suiza había una constelación en la que un hombre terminó la constelación de su familia actual y dijo que quería agregar que él era judío. Entonces colocó Hellinger a 7 representantes de las víctimas del Holocausto, una al lado de la otra, ¿no? Ubicó a los 7 representantes de los asesinos y le pidió a las víctimas que giraran para mirar a los asesinos. Y a continuación, por espacio de 15 minutos y sin pronunciar ninguna palabra, se fue dando un desarrollo increíble, ¿no? Se puso de manifiesto que hay algo así como una muerte inconclusa, una muerte plena, y que para las víctimas y los perpetradores la muerte plena solo se logra cuando ambos se sienten al mismo tiempo determinados y manejados por una fuerza superior a ellos que los protege. Bien. Entonces vamos a aprovechar, ya que terminamos acá, quiero poner, porque acá por lo menos vamos a poder ver ahora algunas interacciones, ¿no? De un libro que se llama Lograr el amor en la pareja,
en el cual yo quiero mostrarles, ¿no? Casos de parejas, ¿no? De cosas, situaciones que nos pueden llevar a hacer una gran reflexión. Espero que no se me vuelen los muñequitos. Tienen que encuentre la constelación primero. La llevo, ¿eh? ¿Qué pasa en el caso, no? En que el compañero, ¿no? Uno se casa con una persona, va a ser un hombre o una mujer, se casan, vamos a agarrar estos dos. Vamos a imaginar que esta es una pareja, ¿sí? Ellos se casan y resulta que el compañero sufre una grave enfermedad mental. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio, en una pareja, sucede esto? Obviamente cuando se casaron no tenía la enfermedad mental. Está hablando que más adelante él desarrolló una enfermedad mental grave. Tiene que quedarse ella con él en el caso que él desarrollara esta enfermedad mental grave. Entonces Hellinger da un ejemplo, ¿no?, de un curso que había participado una mujer casada que tenía 3 hijos y el marido había sufrido un accidente de equitación y de ahí le quedó una enfermedad mental grave. Entonces él le dijo: tienes que tratar a tu marido como si estuviera muerto, como si el matrimonio se hubiera acabado. Escuchen bien lo que dice él, yo estoy leyendo acá del libro. No puede llevar toda una vida las consecuencias de su accidente. También contó que un tiempo antes de su accidente su marido le dijo que ya no quería tener relaciones sexuales con ella. Unas semanas después del taller, la mujer fue a ver a su marido en una residencia de accidentes de gravedad, y aunque su marido apenas estaba accesible, ella le dijo: nos casamos y tenemos 3 hijos. Te respeto como el padre de nuestros hijos y guardo un recuerdo tuyo. Pero nuestro matrimonio se acabó. Me siento libre ahora. Cuando pronunció estas palabras, el marido se puso radiante, ¿no? Y eso demuestra que hay mucha grandeza en eso. No es que porque me casé ahora tengo que aguantar, ¿no? Aguantar. Bien. Eso es bueno para ella, para los hijos y para él, para todos. Tienen que sigo, ¿eh? La mujer únicamente puede disolver el matrimonio con su marido, gravemente discapacitado, asumiendo también una culpa y estando dispuesta a hacer algo que muchos consideran malo. Este tipo de solución requiere la disponibilidad para la culpa. Acá aclara Hellinger que culpa no es sinónimo de malo. Muchas veces es justamente al revés. Lo bueno o lo correcto nos hace culpables. Y lo malo nos da una sensación de inocencia. Fíjense en que esto es al revés de como nosotros lo vemos en el mundo, pero que es así. Muchos que permanecen en el problema o que sufren en una mala relación se sienten inocentes. El paso de este tipo de inocencia a la culpa requiere fuerza interior. Y solo aquel que también encara la culpa puede realizar este paso hacia la solución. Porque en este nivel uno se encuentra más solo, la recaída en el patrón antiguo es más cómoda. Eso es como les digo yo, para nosotros aguantar es lo normal. Ah, qué bien, aguanto, bueno, ¿no? Pero no, no es así. Bien. Este es un caso extraño, pero bueno, que se puede dar. En el que en un matrimonio la tercera hija es de otro hombre. Bien. En el caso de Rebeca,
una mentira de toda la vida. Dice, estamos casados hace 36 años y tenemos 3 hijos. 2 de estos hijos son nuestros y la tercera hija vino de una relación con otro hombre. Pero mi marido no lo sabía, ni mi hija tampoco. Lo saben desde hace 2 años. Por eso, y por cómo se ha ido desarrollando todo en la familia, los hijos no están bien, y nosotros tampoco. Bueno, dice Helen, para empezar, aquello de la mentira de toda la vida lo vamos a dejar de lado. Yo no lo juzgo así. Donde pasó algo así, siempre hay también grandes miedos. En tales situaciones a veces digo, a lo largo de su vida cada uno tiene el derecho de permitirse unos cuantos pecados. Bien, ¿no? Cuando los compañeros admiten eso, también pueden relacionarse con más serenidad. No obstante, este hecho tiene una gran influencia. Vamos a configurar, dice, el sistema actual de ustedes. Entonces el marido dice, ¿no? Dice, lo que me crea tantos problemas es el hecho de que el padre de mi hija nunca lo supo, porque ya se murió hace 3 años. Y quisiera hablar con ese hombre. Y Hellinger dice, eso es una información importante. ¿Qué edad tiene la hija? 30 años. ¿Y ella sabe que es de otro padre? Sí, lo sabe desde hace 2 años. Miren, se lo dijeron a los 28 años recién, ¿no? Bien. Bueno, vamos a tratar con delicadeza esto, dice Hellinger. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna relación vinculante antes? O sea, antes de conocerse, ¿no? Porque esta hija que ella tiene con otro hombre nace después del matrimonio este. Pero anteriormente ellos no tuvieron otra pareja. Bien, vamos a configurar. Entonces al marido, a Rebeca, los 2 hijos, ¿no? Yo no sé si los hijos, bueno, parece ser que son varones. 2 hijos, 2 hijos y a ver, esperen, 2 hijos. Ah, y la tercera hija, que es la pequeña, que ella tuvo con otro hombre. A ver, esperen que voy a correr el ventilador, porque esto si no... Ay. Aunque voy a sentir calor, pero bueno, vamos a hacerlo así. Si no se vuela todo acá. ¿Cómo configuran esto, no? Esperen. Y el hombre con el que ella tuvo esta tercera hija, ¿no? Vamos a poner otro hombre más. Bien. ¿Cómo ponen? Bueno, pone los 3 hijos. Bien. Así. Los 3 hijos ahí. Mirando ahí. Bien. La mujer está de este lado. El marido está acá. Bien. Y la pareja, esta con la que tuvo esta hija, o con la que ella tuvo esta hija, acá. Bien. Que ya murió ¿se acuerdan? Bien. Ahí los puse a todos. Perfecto. Entonces, esta es la configuración que hace Rebeca, o sea, ella. Pero Hellinger le pregunta a él se llama, tiene un nombre raro, se llama Heinz. Bueno. Le pregunta cómo configuraría él. Les voy a mostrar la configuración por este lado para que ustedes vean. A ver, se ve mejor. Ven, ahí están los 3 hijos ahí. ¿No? Acá están ellos. Y acá está el hombre este con el que ella tuvo esta tercera hija. Estos 2 hijos son de este matrimonio.
Pero esta hija, ella la tuvo con este hombre. Bien. Esa es la configuración que hace ella. Entonces ahora Hellinger le pide a él que haga la configuración. ¿Y qué es lo que hace él? Pone al primer hijo acá, al segundo hijo acá, cerca de esta, sí. Y este más alejadito acá. Sí, a la mujer esto los ponemos acá. Ahí. Estos están así. Y a este lo pone así. O sea, es medio parecido, ¿no? A la que hace ella, la que hace él. Pero fíjense que, bueno, los pone a los hijos diferentes, ¿no? Lo que cambia es eso. Bien. Voy a dejar así. Quietito. Bueno. Entonces le pregunta a los representantes si pueden decir cuál es la diferencia entre la primera y la segunda constelación, cómo se sentían, ¿no? Y el marido dice: tengo la sensación de que hay una amenaza detrás. Es algo que no conozco, no sé de dónde viene. La diferencia con la primera constelación es que ahora mis hijos de alguna manera están de mi lado y antes yo me sentía solo, ¿no? Como que él en la segunda parte los pone como más del lado de él y antes él se sentía más solo. La mujer, Rebeca, dice que cuando el amante estaba todavía en mi campo visual me sentía mejor. Más tarde, cuando estaba detrás, ya no lo veía. Me invadió una quietud. Cuando la hija estaba a mi lado, en la primera constelación, me sentía más segura. Lo mismo me ocurrió con los hijos. Entonces le pregunta a los hijos, le pregunta al mayor. Este dice que se siente más seguro así, porque tiene a sus padres a la vista y a sus hermanos. Detrás de mi padre percibo una amenaza. En la primera era diferente, no sentía a mis hermanos ni los veía, estaba muy centrado en mi padre. Mi mirada iba de un lado a otro, a veces miraba a mi madre, después miraba a mi padre. Ahora me siento mejor así. Así que le preguntan al segundo hijo. Antes estábamos todos muy estrechos. Las líneas de comunicación se cruzaban, de mí hacia mi padre, de él hacia la madre. El amigo de la madre estaba en un segundo plano, lo tapaban, como si fuera un fantasma. Entonces le preguntan ahora a él, a este que todavía nadie le preguntó nada, al marido, al que tuvo la hija con ella, ¿no? Me siento cerca de la familia. Preferiría retirarme un poco. Yo quería solo ver a mi hija. Y la hija, ahora le preguntan a la hija. Yo me encuentro mejor que antes. Apenas puedo percibir a mis hermanos, o sea, a mis hermanastros. Antes me sentía perdida, tenía un sentimiento agresivo hacia mi madre, ahora la veo más o menos. Veo a mi padre, pero no sé muy bien qué hacer con esta relación de triángulo, ¿no? Una relación de triángulo, fíjense, ¿no? Hay algo que no está claro y eso es lo que más me preocupa. A los dos hermanos apenas lo percibo. Así que Hellinger le indica a la hija que dé 3 pasos hacia atrás, ¿no? 1, 2, 3. Da 3 pasos para atrás la hija. Pone a su padre al lado de ella, ¿no? A su padre verdadero, ¿no? A este, ahí, y a su madre. Fíjense.
No sé si ahí se ve, ¿no? La hija se corre y le pone a los padres verdaderos al lado de ella. Voy a mostrar así para que lo vean, creo que ahí lo ven. Ahí se ve mejor. Se ve mejor como está, ¿no? Bien. Y ahora, la mujer, ¿cómo se siente? Yo me siento triste. El amigo de la mujer dice que él se siente bien. La tercera hija dice que mi madre tendría que mirarme, dice en algún momento. Siente que la madre no la mira. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone al padre de la hija a la derecha de la madre. Ya cambia de lugar. Ahí. ¿Bien? Y le pregunta a la hija cómo se siente así. Y la hija dice, yo quisiera ver a mi mamá delante de mí. No sé por qué, pero me molesta verla solo de lado. ¿Y el marido cómo se encuentra? Yo siento como un abandono, un vacío, pero también surge una solidaridad con los hijos, el deseo de estar por ellos, de conseguirlo entre los tres. Bueno, voy a modificar la constelación. Entonces, ¿qué hace? Pone al primer hijo acá, al segundo al lado, a la tercera hija acá, al amigo de la mujer acá, a la mujer acá y al padre de estos dos de frente, ¿no? A ver, no sé si así se verá. Bien, voy a poner así para que lo puedan ver desde este lado. Ahí, ¿no? Los hijos, la tercera hija, los padres ahora acá. Bueno, un poquito más pegados, ¿sí? Ahí. Bien. El marido dice que ahora se encuentra mejor porque ya no tiene la amenaza a sus espaldas, pero ve una cierta división. El hijo mayor dice que siente como que está mirando un hueco ahora. Entonces Hellinger le dice, puedes ponerte a su lado, ambos hijos pueden ponerse al lado del padre. Entonces los dos hijos estos se ponen acá, al lado del padre. ¿Ven? Bien. Esta se pone más cerca acá. Ahora está mejor, dice el primer hijo. El segundo hijo dice que también. Sobre todo, otra vez puedo ver a la madre. Y Hellinger dice, ¿cómo se encuentra la madre? Echo de menos a mi marido, está lejos de mi mirada. Bueno, intenta ponerte más cerca, le dice Hellinger, ¿no? Entonces la mujer se pone más cerca del marido. Y así, y el marido dice, me parece muy bien que se acerque otra vez. Y a la hija le dice, ahora ponte tú entre el padre y la madre. A ver. Entonces le dice a la hija que se ponga acá, ¿no? El padre acá. Bien. La hija dice que así no está bien. Entonces pone a la hija a la izquierda de su padre. Se la pone acá. Ahí. Y el padre de ella dice, para mí lo mejor fue cuando estábamos allá. Ahí estaba orientado hacia la mujer y la hija. No tenía mucho que ver con los demás. Ahí me sentía mejor. Que la mujer vuelva a estar al lado de su marido también está bien. Siento que es ahí donde ella pertenece. Puedo dejarlo muy bien así. Y la tercera hija dice, yo inmediatamente empecé a sentirme peor cuando la madre se deslizó hacia su marido. Lo que más me gustaba fue cuando ella estaba cerca de mi padre y yo lo pude ver por fin.
Entonces ahora él le explica al grupo, ¿no? Que empezó a sentirse peor, perdón, le explica al grupo, digo, que en relación a estas dinámicas triangulares, ¿no? El sistema nuevo tiene prioridad sobre el antiguo. A Rebeca, le explica a Rebeca y a James, ¿no? Cuando uno de los compañeros durante el matrimonio tiene un hijo con otra pareja, por regla general el matrimonio se acaba. En este caso la mujer tiene que ir con su nueva pareja, ya que este sería el nuevo sistema ahora, y tiene que abandonar el sistema antiguo. Cualquier otra solución es peor para todos los implicados, y es fatal para el hijo, porque él se siente inseguro en una familia así. Muchas veces desarrolla también sentimientos de culpa. La mujer se siente culpable ante su marido. El único lugar seguro para un hijo en esta situación es con su padre. Cuando la mujer no abandona el matrimonio, el hijo de todos modos tiene que ir con su padre, ¿no? Allí sería el lugar seguro para él. O sea, el hijo tiene que ir con el padre. Entonces modifica la constelación, ¿no? Y pone, van a ver ahora lo que hace, pone a la mujer, ¿no? Al padre de la niña y a la niña. Ahí. El marido acá y los dos hijos acá. Ahí. Y ahora, ¿cómo se encuentra la madre? Ella dice que se encuentra mejor. ¿Ven? Como es ahora la configuración. El marido dice es realmente una pérdida, pero es una solución clara. El compañero que se queda solo lo tiene más difícil. De hecho, él paga el precio. Y a pesar de todo, el nuevo sistema tiene prioridad ante el anterior. La mujer también sigue siendo la madre de sus hijos. A pesar de todo, por regla general, el matrimonio se acaba. Entonces, bueno, le pregunta a ellos cómo se sienten. Y ellos dicen que no muy bien. Y él le pregunta a él, ¿no? ¿Qué quiere? Y dice, quiero a mi mujer y a mi hija. Y Hellinger le dice, pero ella no es tu hija. Pero lo fue para mí durante 28 años. Hellinger le dice, has invertido mucho amor. Sí, muchísimo. Y encima ella es diabética, dice, igual que su padre. Entonces Hellinger pone a Rebeca más cerca de su marido y a la hija a la derecha de su padre. Le pone ella más cerca acá y cambia a la hija de lugar acá. Bien. Amplía la distancia, ¿no? Un poco acá, pone más cerca de vuelta a estos dos acá, amplía la distancia un poco acá, para que ella mire, ¿no? A los hijos ahí. Mira a tu marido y dile, le dice a ella, asumo las consecuencias. Hubo un buen resultado en todo ello. Entonces Hellinger pone a la hija al lado de la madre. Bien. Y le pide que Rebeca le diga a él, ¿no? Perdón, que él le diga a Rebeca, te dejo en paz, te dejo. Guardo lo bueno que tuvimos y ahora te dejo en paz. Y a la hija le dice que le diga, te dejo con tu madre y con tu padre. Lo que te di, lo di con ganas. Puedes quedártelo. Yo sigo unido a ti con amor y siempre seguiré unido a ti con amor. Pero ahora te dejo con tu madre y con tu padre. Y ahí Hellinger le pregunta a la hija cómo se siente. Ella se dice que muy conmovida y le pide que vaya hacia él y lo abrace.
¿no? Entonces va hacia el padrastro y lo abraza cariñosamente. Ahora vuelve al lado de la madre. Después de abrazar al padre, que vuelve otra vez con la madre. Y acércate a tu padre biológico. Entonces, mira a tu madre y dile, le dice a ella, que mire a la madre y le diga. Vamos a ver el padre un poco para allá. Mamá, tomo la vida de ti, también a este precio, que a ti te costó, la tomo con amor. Lo que hubo entre tú y tu marido lo dejo como un secreto vuestro. Yo sigo siendo la hija, ¿no? Y la hija y la madre, bueno, comienzan a llorar. Entonces Hellinger le dice que ella le diga a la hija, quise mucho a tu padre, ¿no? Y en ti lo sigo queriendo. Pero Rebeca dice que le cuesta mucho decir esas frases porque no lo siente. Entonces Hellinger le pide a la hija, o sea, a Rebeca, que le diga a la hija, hiciera lo que hiciera, a ti no te interesa. Yo soy la grande y tú sigues siendo la pequeña. ¿Cómo se siente la hija? Y a mí me duele. Bueno, Hellinger le dice al padre de la hija, ponte al lado de la mujer. Entonces lo cambia. Tienen que ver la hija acá, él acá. Bien. ¿Cómo se encuentra el marido ahora, desde que hizo este movimiento? Él dice que ahora tiene miedo de verlos a los dos juntos. Ah, entonces lo voy a interrumpir aquí, dice Hellinger. No puedo seguir. ¿No? Y ahora explica por qué la interrumpe la constelación cuando pasa esto, que él dice que tiene miedo. Y habla de la necesidad de compensación, ¿no? El amor se logra cuando el dar y el tomar en la pareja están equilibrados. Es decir, cuando aquel que da también toma y aquel que toma también da. La necesidad de equilibrio es una necesidad fundamental. Es comparable a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad actúa en todas partes y sus efectos son compensadores. De la misma manera ocurre en las relaciones. Quien da está en una posición superior, puesto que ha dado, siente un derecho, como si tuviera que recibir. Y aquel que toma se siente en deuda con el otro. Solo cuando también él acaba dando se siente libre de esa deuda. Esta necesidad de compensación es la base de toda relación social. Solo porque existe esta necesidad, también existe el intercambio entre personas que conviven. Sin la necesidad de compensación no hay tampoco ningún intercambio. En la relación de pareja, la necesidad de compensación va unida al vínculo y al amor. Puesto que la persona ama, da, y puesto que también el otro ama, da de la misma manera. Pero por precaución da un poco más. Así también el otro da un poco más, por lo que el intercambio se mantiene. Cuando se llega a una compensación exacta, la relación se acaba, porque entonces los dos ya no se deben nada. También es en un sentido figurativo. En una relación viva se desarrolla un movimiento de dar y tomar. Cuanto más extenso sea ese movimiento, tanto más profunda será la satisfacción mutua. El dar más sublime se manifiesta en la frase, tal como eres, eres perfecto para mí. La confirmación de que una persona, tal como es, sea el mejor ejemplar posible de ella misma, aporta una satisfacción muy profunda en el alma, ¿no? Cuanto más extenso sea el movimiento entre dar y tomar, tanto más se restringe la libertad.
ya que el vínculo se intensifica a través del intercambio. Pero quien se siente satisfecho y pleno no necesita nada más. No obstante, hay personas que consideran más importante la libertad. Huyen de este vínculo que se profundiza a través del intercambio, por lo que mantienen el movimiento entre dar y tomar lo más bajo posible. Así bien, reciben poco, pero por otra parte tienen mucha libertad. Esta libertad, sin embargo, es vacía. En las relaciones también existe el intercambio negativo, ¿no? Bueno, es el punto acá que habla él del daño, ¿no? Por ejemplo, si el hombre le es infiel a la mujer, mientras ella se mantiene en su inocencia, después es difícil recuperar el equilibrio. Si ella comete algo similar con su marido, se puede reanudar el intercambio positivo. Es decir, donde el compañero engañado no se atreve a compensar en lo negativo, destruye la relación. Y acá da un ejemplo. Una mujer se queda embarazada y el hombre no quiere creer que el hijo sea de él, ¿no? La mujer queda embarazada y dice, ese hijo no es mío, que no es muy raro esto, ¿no? Que suceda. Eso es una grave ofensa para la mujer. Y una herida profunda. Entonces ella puede decir, esta herida es tan profunda que ya no quiero saber nada de ti. En este caso, su inocencia sería aquello que los separa. En cambio, si dijera, espero el futuro, si alguna vez me hago culpable, le diré, piensa en aquel entonces. Tú también me debes algo todavía. Ahora estamos en paz. Así dicen ellos dos, ¿no? Rebecca y Heinz. Uno se queda en el nivel del pecado, porque los pecadores muchas veces se entienden mucho mejor que los justos. Vamos a ver otro ejemplo. Uno de los compañeros acarrea alguna culpa y le dice al otro, ahora tienes que pagarlo. O cuando el inocente quiere recuperar al compañero culpable, pero personalmente no está dispuesto a bajar al nivel de la culpa y de la debilidad humana, en un caso así el culpable ya no puede volver. El que tiene que volver como pobre desgraciado no vuelve nunca. Solo quien puede volver con la cabeza en alto o levemente inclinada realmente vuelve. Así que cuando uno de los compañeros le hizo daño al otro, el otro siente la necesidad de hacerle daño. Si no lo hace, se mantiene en la posición superior y así no hay intercambio. Sé que suena extraño, pero se puede decir, estoy enfadado porque quiero al otro, o quiero salvar la relación con él y por eso me enfado con él. Pero dado que le quiero, le hago un poco menos de daño del que él me hizo, y así se acaba esa compensación negativa, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué imagen es la que Henninger, después de explicar todo esto de la compensación, ¿no? En la pareja, entiende, ¿no? Esta imagen. La mujer, o sea, Rebeca, no se perdona esto que hizo, ¿no? Con este hombre que tuvo esta hija. Y ahora quiere compensar haciendo que las cosas le vayan mal. O sea, esto es lo que Henninger llama compensar a través de la expiación. O sea, sufro, ¿no? Para que de esta manera, que mientras yo sufro, ¿qué es lo que va a suceder? Yo siento que estoy siendo inocente, que estoy expiando mi culpa. Esto es destructivo, porque la mujer está concentrada en ella misma. Entonces no puede ver el amor del marido, ya que él estaba dispuesto a abrirle su corazón, incluso si la relación se acababa. De la misma manera la mujer tampoco podía ver el amor de la hija, ni tampoco el amor de su otra pareja. Con la expiación se da una compensación
de consecuencias fatales para todos. Para ella tiene consecuencias fatales, para el marido también, porque no se reconoce todo lo que hizo por ella. Para el padre de la hija también tiene consecuencias fatales y para la hija también. ¿Bien? ¿Cómo se puede compensar esto?, explica Hellinger. Si la mujer le dijera a su marido: en el fondo pasamos tiempos muy buenos, en aquel entonces cuando nos casamos, cuando tuvimos los hijos. Bueno, después hice algo diferente y ahora asumo las consecuencias. Pero, mirando a mi hija, me digo: ¿no es una consecuencia preciosa del pecado? Hay personas que piensan que solo los actos buenos traen resultados buenos. Sin embargo, también es posible que sea al revés. Pero como la mujer no piensa con amor en su marido y en aquella otra relación que tuvo, entonces no puede mirar con amor a su hija. En cambio, si pasa a un nivel superior, puede decir: me hice culpable, pero veo que tuvo consecuencias buenas. De la misma manera asumo las consecuencias dolorosas, por ejemplo, que quizás me tenga que separar de mi marido. Eso es mejor que la expiación. Y la expiación no sirve para nada, y no le sirve a nadie. Pero todo lo que se realice a un nivel superior, ¿no?, se convierte en una bendición. Bueno, ahí creo que lo explicó bien, ¿no? Entonces acá Henninger le pregunta, ¿no? Vale, no le pregunta, le dice, ¿no? Tienes que abrir tus manos, entonces quedas más libre. Tienes que abrir las manos y tomar la mano de ella, ¿no? Vamos a poner la cámara ahí. La mano de la hija, ¿sí? Y le pregunta qué ocurrió en la familia de origen. Y Rebeca cuenta que su padre viene de una familia de 9 hijos, 4 hermanos murieron en la guerra, uno murió en un accidente de joven. Es decir, que se murieron 5. Un hermano de mi padre fue alcohólico y fue excluido de la familia con mucha vehemencia. Entonces Hellinger le pide que se tome de él, ¿no? Le dice a Rebeca que ponga su cabeza en el hombro de él, de Hellinger, ¿no? Que respire profundamente. Y Rebeca le dice a Hellinger: no hay ninguna solución. Rebeca vuelve a llorar, su marido la mira conmovido. Después de unos minutos Rebeca se serena y levanta la cabeza. Entonces Hellinger le dice que mire al marido y le diga: por favor, tómame otra vez como tu mujer, ¿no? O sea, que ella le diga a él: por favor, tómame otra vez como tu mujer. Bien, se abrazan. Hay circunstancias por las que por regla general un matrimonio se acaba, pero después uno puede volver a casarse con el otro. Entonces ellos están profundamente conmovidos, ¿no? Hellinger le dice que sean felices, ¿eh? Y bueno, y la constelación termina ahí. Bien. Esta constelación no la vamos a hacer porque es un lío bárbaro, de los hijos adoptados, la inseminación artificial y no sé qué. Es muy compleja. Vamos a buscar un caso más sencillo. Espero que esta no sea la última. No. A ver acá.
vamos a hacer esta. Este es el caso de la homosexualidad, ¿no? Que es un tema, yo creo que ya lo hablamos la otra vez, pero bueno. Siempre salen los mismos temas. Vamos a imaginar. A ver. Quiero agarrar otro muñequito nuevo de este. Vamos a imaginar que este es Jonathan. Es el caso de Jonathan. Parece ser que durante 21 años fue sacerdote. Jonathan. Y viví un desengaño porque muy pronto me declaré homosexual. No fui reconocido y ahora me retiro antes de tiempo. Me he dado cuenta y he visto que no estaba en concordancia ni con mi padre, ni con los padres, ni con el Dios Padre. Entonces Hellinger dice, la homosexualidad tiene 3 condiciones sistémicas. La primera es que alguien en una familia tenga que representar a una mujer, porque no hay ninguna mujer a disposición. Entonces esa persona vive una confusión en relación a su identidad sexual, porque está representando, en el caso de una mujer, a un hombre, en el caso de un hombre, a una mujer, ¿no? La segunda es que alguien tenga que representar a una persona excluida, a alguien que fue condenado. Y la tercera es que alguien permanezca en la esfera de la madre y de las mujeres y por eso no puede acceder a su padre, ¿no? Acá estamos hablando en el caso de que es hombre, que se llama Jonathan. Entonces le dice que van a configurar la familia de origen para ver cuál es la dinámica. En la familia de él son 2 hermanos, o sea, él y un hermano menor. No hay niñas. Él y su hermano menor. Bien. ¿Alguno de tus padres tuvo una relación vinculante antes? Y Jonathan dice, mi padre se crió con su tía menor en casa de su abuela. Con esa tía había un vínculo emocional. Ella es mi padrina. Parece ser. ¿Y qué pasó con la madre de tu padre? La desbancaron por completo. Después de dar a luz a mi padre, la madre de su padre le quitó al niño y lo crió en su casa. ¿Con quién estás identificado? Yo, dice él, con la abuela. Con esa abuela. Sí, es una identificación cruzada con una persona del otro sexo. Pero también la segunda condición para la homosexualidad es válida para ti. Tienes que representar a una persona excluida. Tengo que decir que para mí la homosexualidad no es ningún trastorno, dice Jonathan. Muchos homosexuales, dice Hellinger, no lo viven como un trastorno, pero es un destino difícil. Y Jonathan dice, sí es cierto. Vamos a configurar a tu padre, a tu madre y los 2 hijos. Y después veremos. Entonces, ¿cómo configura? El padre lo pone acá. La madre, quiero elegir otra para la madre yo. Voy a poner esta. Acá mira como para allá la madre. Él la mira a la madre y el más pequeñito lo mira al padre. Así sería la cosa. Y el padre la mira a la madre, ¿no? Fíjense qué cosa acá. Bien. Y ahora le pide que ponga a la madre del padre. La madre del padre, ¿dónde se pone? Acá. Mirando, como mirando toda la escena esta, ¿no? Ella.
Mm. Y Jonathan, cuando la ponen a esta, dice que le empiezan a flaquear las piernas y no puede decir nada. ¿Qué pasó cuando llevó a la madre del padre allí? Y él dice, hay una relación, lo noto, y también un anhelo. Y Hellinger dice, seguiste sus movimientos con gran intensidad, ponte a su lado. Entonces lo hace que Jonathan se ponga al lado de la abuela. Ahí, voy a poner acá para que se vaya viendo, porque... Bueno, ahí dice que se siente más tranquilo. ¿Ves? Esta es la identificación que tenés. Ella dice que no se siente tan aparcada ahí. Pero él no es el adecuado para ti, le dice a la abuela. ¿Qué tal el padre? Le preguntan al padre. Estoy enojado y me siento observado. ¿Por quién? Por aquellos dos, o sea, por estos dos. ¿Por quién? ¿No? Entonces, introduce Hellinger a las personas con las que realmente está enojado. Voy a introducir realmente a las personas con las que estás enojado. O sea, Hellinger le dice que él no está enojado con ellos dos, en realidad, con la madre y con el hijo. Vamos a poner a representantes para la abuela del padre y para la tía del padre. O sea, la madre de esta, ¿no? Y la hermana. A ver, vamos a poner estas dos. Vamos a imaginar que esta es la abuela, ¿no? Del padre, o sea, la abuela de él, pero sería la madre de esta, ¿no? Y esta es la hermana del padre, la tía. Entonces le dice, y ahora, dice el padre, lo que me faltaba. Exacto, dice Hellinger. Entonces Hellinger pone a la madre del padre a su lado. O sea, a su madre, ¿no? Acá. Ay, ahora me voy ablandando y siento calor. ¿Y la madre? Pregunta Hellinger. Sí, es otra pertenencia diferente que antes. De momento está bien. Y Hellinger dice, no, todavía no está bien. Entonces pone al padre delante de su madre. Fíjense, no hace esto. Y le dice que se arrodille delante de ella, bajando la cabeza hasta el suelo, extendiendo los brazos hacia adelante, con las palmas. O sea que la honre, vamos a hacer el símbolo. Y dile, querida mamá, te doy la honra. Tú eres la verdadera. Y yo soy tu hijo. Por favor, acéptame como tu hijo. Yo te tomo como mi madre. Bien, entonces le pregunta a la madre cómo se siente ahora. Es ambiguo. Me conmueve verlo ahí abajo, pero noto que hay una cierta dureza en mí. Entonces pone un representante para el padre del padre y lo pone a la derecha de ella. O sea, ahora le pone al padre. Faltaba el padre, ¿no? Lo pone acá. Bien. Le voy a sacar a la mujer un poco más acá porque ya... Y así... Y ella dice, está bien así. Bueno. Ahora levántate. Le pide que se levante. Dile, ¿no? O sea, que le dice,
Sí, esperen porque acá me confundí, ¿no? Madre del padre. Hellinger le dice al padre, levántate. Y el padre dice, una vez hubo pronunciado estas frases, en un principio estaba bien, después estaba curioso de ver quién era el que venía. No veía nada de todo esto. Entonces Hellinger le dice, este es tu padre, dile a tu padre. Yo quiero a mi madre y me pongo a su lado. ¿Cómo te sientes? No, aún no lo siento. Ponte a su lado. Entonces lo hace que se ponga a su lado. Al lado de la madre, ¿no? Acá. Bien. Ahora me siento bien. Y la madre dice que siente como un equilibrio. Y el padre dice que ahora concuerda. Y acá Jonathan, que quedó por acá atrás, ¿ven? ¿Se acuerdan que quedó ahí atrás él? De todo este lío. Yo, dice Jonathan, quisiera ir allá. Bueno, ponte delante de tu abuela. Entonces le dice a Jonathan que se ponga acá, delante de la abuela. Acuérdense que la madre del padre es la abuela de Jonathan, la señora esta. Dile, querida abuela, te doy la honra. Mírame con buenos ojos. Si me quedo con mi padre, me pongo a su lado, de la misma manera que él se puso a tu lado. ¿Cómo te sientes? Mejor. Bueno, ponte a su lado. Entonces ahora Jonathan se pone acá. Miren cómo va variando todo esto, ¿no? Ahora él está acá, allá, al lado del padre. Ahí. Bien. Ajá. Bueno, la madre, le preguntan a la madre, ¿se acuerdan que esta es la madre, no? De él. Dice que se siente arrinconada y superflua y triste. Ahora vamos a poner orden, dice Hellinger. Y le pregunta a la abuela, ¿se acuerdan que esta era la abuela y esta era la tía? ¿Cómo estás? Yo no siento más que rencor, pero cuando mi nieto se puso al lado de su madre sentí algo cariñoso, que antes no percibía. ¿Y la tía? ¿Esta? Yo me siento desplazada, no sé qué hacer aquí. Bueno, dile a tu ahijado, o sea, a él, a John. Respeto a tu madre. Ella es la verdadera para ti. Yo me retiro ahora. ¿Qué tal así? Bien. ¿Y para ti está bien? Entonces sacan a la abuela del padre y a la tía, ¿no?, del campo visual de los demás y la ponen como por acá atrás. A ellas dos. ¿Cómo te sientes?, le preguntan al padre. Un respiro. Bueno, todos respiraron. Vamos a poner orden. Entonces, ¿cómo es el orden? Están los hijos, no, perdón, los hijos, sí, el 1, el 2 acá. Los hijos acá. Ahí. El padre y la madre frente a los hijos. Y los abuelos acá. Miren cómo ordena el sistema, ¿ven? Ahí está. Ahí. Y ahora, bueno, estoy contento. Bueno, los dos hijos se encuentran bien. Y dile a tu madre, le dice a Jonathan, ¿no?, que le diga a la madre.
Mamá, con la mirada puesta en ti, respeto a mi padre y lo quiero. ¿Qué tal? Bien. Ahora apóyate de espaldas contra tu padre. Entonces le dice que se ponga así. Ahí. Ahí. Y le pide al padre que le ponga las manos en los hombros y le pide a Jonathan que reciba la fuerza del padre en su interior, que respire con la boca abierta sin sonido. Luego que vuelva a su sitio. Y entonces le dice, ahora voy a hacer algo frívolo. Elige un representante para el Dios Padre y lo pone a la vista, ¿no? O sea, como un representante de Dios. Vamos a imaginar que es... Esperen, porque ya usé tantos muñequitos que ya no me queda otro. Vamos a imaginar que es este, ¿no? Lo pone acá. Ahí. A Dios Padre. Este es el Dios Padre. Dile, ahora te dejo y me voy con mi padre. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, de acuerdo, ya está. ¿Cuál es la dinámica de fondo de la homosexualidad? ¿Puede ser disuelta la homosexualidad? ¿O en realidad debería ser disuelta? Entonces Hellinger dice, lo que hasta ahora he podido observar indica que la homosexualidad se desarrolla por implicaciones sistémicas y no por una predisposición genética. Entonces, explica en el hombre, ¿no? La homosexualidad en el hombre. En una familia hubo una hija que murió pronto, después nacieron otros 3 hijos más, así uno de ellos tendrá que representar a la hermana muerta. Uno de los participantes, que era homosexual, se enfadó diciendo, ¿pero de qué va? Entonces le propuse configurar a su familia, así quizá lo podamos ver. El hombre tenía 4 hermanos, 3 varones y una hermana. Esta hermana fue la tercera de los 5 hijos y murió pronto. Su nombre era Bárbara. El cliente fue el siguiente hijo en la fila de los hermanos. Y en la familia cada uno de los hijos tenía una taza propia para el desayuno, con su nombre. En la taza del cliente, sin embargo, ponía Bárbara. Este hecho le confirmó que tenía que representar a su hermana muerta. Cuando un hombre, por su situación familiar, está identificado con una mujer, pierde su identidad sexual. En este caso, homosexual significa estar identificado con una persona del otro sexo. Esta sería la forma más grave de la homosexualidad, porque la homosexualidad es un destino sistémico. Una identificación con una persona del otro sexo también puede llevar a una psicosis. Una vez, Gunther Weber y yo dimos un curso y comprobamos que en la mayoría de los pacientes psicóticos se trataba de una identificación cruzada a la que no se podían sustraer, ¿no? Bien. En algunos hombres homosexuales se puede comprobar también que en su interior experimentan una división. Por eso les cuesta mantener juntas las dos partes. Esta sería una forma intensa de la homosexualidad. También hay otra forma en la cual hay que representar al excluido, ¿no? Esa no llega tan hondo como la primera. Así que puede surgir la homosexualidad donde la madre excluye al padre, atando al hijo de forma exclusiva. Así, por ejemplo, hay mujeres que quieren tener un hijo pero sin marido. Cuando ese hijo es varón, a veces presenta tendencias a la homosexualidad. Preguntando si es reversible, ¿no? No es reversible, sobre todo en el hombre. En la mujer puede ser reversible. Eh,
A ver. Espera que quiero ver si dice algo más, ¿no? Bueno, acá no dice nada acá. ¿Qué ocurre cuando como mujer se convive con una mujer o como hombre se convive con un hombre? Bueno, dice Hellinger, muchas veces se desarrolla un amor personal muy profundo y hay que respetarlo. Cuando un hombre homosexual o una mujer homosexual reconocen su destino, pueden tomar su homosexualidad con dignidad y asumirla con dignidad, aunque no lo reconozcan como un destino difícil. Pero asumiendo ese destino, los hombres y mujeres homosexuales también reciben una fuerza especial. Bien. Perfecto. Y vamos a dejarlo para la próxima, que vamos a ver esta parte, ¿no? Que está muy buena, porque habla de lo que una pareja debería tener en cuenta antes de empezar una terapia, ¿no? Por acá habla de las terapias de pareja. O quizás arranquemos con otro libro de Hellinger, ¿no? Voy a ver. No sé porque por ahí vemos. Porque tiene amor y muerte, ¿no? No tiene mucho. Ya casi termina el libro. Vamos a dejarlo para para la próxima. Para ver otro libro de Hellinger. O capaz que empecemos con algún otro tema. Vamos a ver qué hace. Ustedes saben que yo nunca digo porque no sé. Yo veo como que se quedó tildada la cámara, ¿no? Ahí. A mí se me quedó tildada. Espero que haya avanzado el video. Bueno, lo vamos a terminar acá entonces. No sé.